No, yo tengo mucho calor. Buenas tardes, chicos. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Recuerden desactivar sus micrófonos si no van a intervenir, que estoy desactivando algunos micrófonos y los vuelven a activar y se escucha toda la interferencia del ambiente. Entonces, por favor, solo activamos el micrófono cuando vayamos a hacer alguna pregunta o alguna intervención, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a mirar la temática de accidente de trabajo. Esa temática la vamos a trabajar entre el día de hoy y el día de mañana. El día de hoy vamos a mirar los conceptos, qué es accidente, qué no es accidente de trabajo. Vamos a mirar la parte esencial de lo que es el accidente de trabajo. Para el día de hoy, en relación a este tema, tenemos un taller. El taller está en el muro. Allí también está el link de las presentaciones con las que les voy a explicar. Y también está una norma y el taller que deben desarrollar. Ese taller lo deben de subir por la opción de tareas. Por allí van a subir esa actividad. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de accidente de trabajo. Entonces, para esto vamos a mirar lo que nos dice el decreto 1295 de 1994. Vamos a mirar qué nos dice la norma respecto a esta definición. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces tenemos acá el decreto 1295 de 1994. Vamos a mirar en el artículo número 9. Entonces, le voy a pedir el favor a... De inocencia para el homicidio en primer grado y se declara culpable de homicidio culposo. A Jennifer, chicos, recuerden desactivar los micrófonos si no van a intervenir, por favor, para que no se escuche la interferencia.
Vamos a pedirle el favor a Jennifer de que nos lea este artículo número 9 en esta partecita, solo la que les estoy señalando con resaltador. Jennifer, dale, por favor, nos lees ese artículo número 9. Jennifer no está conectada, solamente puso allí, pero no se encuentra en la clase. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Eliana Vega. Profe, le leo. ¿Quién eres tú, Valentina? Valentina. Dale, Valentina, por favor, léenos el artículo. Espérate, ya. Dale. El 9. Sí, solo lo que está con resaltador. Listo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y a que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a mirar la definición de accidente de trabajo que nos da la ley 1562 de 2012. Entonces, para esto, vamos a dirigirnos al artículo número 3. Entonces, alguien que por favor me lea esta parte que acabo de señalar con resaltador. Accidente de trabajo es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Perfecto. Entonces, ahora yo quiero que me digan qué diferencia notaron entre una definición y la otra. ¿Quién me dice qué tiene de diferente? Profe, que en esta es como psiquiátrica y en la otra no decía que era psiquiátrica, sino invalidez y muerte. Muy bien, Valentina, eso es. En el decreto 1295 no estaba contemplado como una secuela del accidente de trabajo la alteración psiquiátrica, solamente la parte física, ¿cierto? Lo que producía lesiones, muerte o alteraciones que generaban invalidez o pérdida permanente parcial, más no estaban consideradas las alteraciones de tipo psicológico, o sea, las alteraciones mentales no se consideraban accidente de trabajo. A partir de la ley 1562, las alteraciones psiquiátricas se consideran accidente de trabajo. Eso fue uno de los cambios que habíamos trabajado cuando estábamos desarrollando la ley 1562 de 2012. Bueno, entonces, recuerda que yo les decía que a veces en un accidente, en un golpe, en una descarga eléctrica, la persona puede resultar lesionada a nivel de su comportamiento, es decir, su psiquis puede verse alterada por un golpe o una descarga eléctrica. No me refiero a un proceso patológico, sino a un proceso accidental. Puede alterarse entonces el comportamiento de la persona. Vamos a seguir desarrollando cada uno de los ítems que nos define el accidente de trabajo de la ley 1562. Entonces, les voy a leer este siguiente párrafo. Dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante el ejercicio de órdenes del empleador o contratante durante el ejercicio de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces me están diciendo que aquel accidente que sufre el trabajador ejecutando una orden de su empleador se considera accidente de trabajo. Si el empleador le encomienda una función, una tarea a ese empleado, indiferentemente de que no sea su trabajo habitual, indiferentemente de que no esté dentro de la empresa o dentro del horario laboral, si el empleado lo que está haciendo es cumpliendo órdenes de ese jefe, es accidente de trabajo, ¿cierto? Porque el empleado está bajo la subordinación del empleador y si él le solicita realizar esa tarea, pues
el empleado tiene que cumplirla. Entonces, por eso, si algo le llega a pasar a ese trabajador cuando está realizando órdenes del empleador, aunque no esté dentro de la empresa o aunque no esté dentro de las horas laborales, igual se considera accidente de trabajo. Bueno, hay que aclarar algo muy importante acá, chicos. Es que si el trabajador realiza una actividad diferente para la cual fue contratado, pero no estaba actuando bajo la subordinación de su jefe, es decir, él hizo las cosas porque quiso. Nadie le solicitó, ningún jefe superior le dijo vaya, haga esto, no, sino que él de manera autónoma quiso ir a realizar la tarea. Si algo le llega a pasar a ese trabajador en estas condiciones, no es un accidente de trabajo porque no hubo subordinación, sino que simplemente él decidió ir a hacer eso, entonces allí no se considera accidente de trabajo. Un ejemplo. Resulta que usted es un auxiliar administrativo en salud de la SOMA. Usted lo tienen en un área de admisión en algún consultorio. Y resulta, chicos, que usted es amigo es amiga de algún personal asistencial, de un médico o de una enfermera, y usted fue al área de inyectología y accidentalmente se pinchó con una aguja con la que estaban inyectando o sangrando un paciente. En este caso, ese no es un accidente de trabajo porque su jefe no le pidió que fuera, ¿cierto? Eso fue una decisión autónoma. Entonces, en este caso, no es un accidente de trabajo. Sigamos mirando lo que nos dice el artículo 3 respecto a lo que es el accidente de trabajo. Vamos a mirar este siguiente párrafo. Alguien que por favor me lo lea, el que acabo de señalar. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Muchas gracias. Entonces, ¿qué estamos mirando acá, chicos? Estamos hablando de que cuando el empleador, cuando la empresa le suministra el vehículo o el transporte para que ese trabajador vaya a la empresa y regrese a su casa todos los días, si algo le pasa en ese vehículo, es un accidente de trabajo porque ese vehículo se convierte inmediatamente en una extensión de la empresa. Entonces, si la empresa le dice, vea, esta van, este bus, va a pasar todos los días por su casa y resulta que en el trayecto sufre un accidente ese vehículo, eso es un accidente de trabajo. Lo mismo si el vehículo lo maneja el trabajador, ejemplo, le dice el jefe, vea, esta es la moto que usted va a utilizar para transportarse de su casa al trabajo y viceversa. Si algo le pasa en ese trayecto, es accidente de trabajo. Ahora, hay que aclarar que si la empresa o el empleador lo que le proporciona son los viáticos, o sea, el dinero para usted transportarse y algo le llegase a pasar, no es accidente de trabajo. Ejemplo, le dicen, aquí le damos estos 300,000 pesos para que usted se transporte. Usted contrata cualquier vehículo y por ahorrarse la mitad del dinero le dice al vecino que mantiene borracho que lo lleve a su casa y lo lleve al trabajo todos los días. Entonces se ahorra la mitad del dinero y sufre un accidente de trabajo. Sufre un accidente. Eso no sería un accidente de trabajo porque la empresa no puede asumir los riesgos de esa decisión que usted tomó de que esa persona lo transportara. En el caso de que el vehículo se lo dé la empresa debe verificar, ¿cierto? Que sea un conductor responsable, que el vehículo tenga técnico-mecánica, que sea una persona consciente de la responsabilidad que tiene. Pero como en el segundo ejemplo, es usted quien elige el vehículo y por ahorrar dinero, pues elige un vehículo y un conductor que no es lo más seguro del mundo. Entonces, en este caso, no estamos hablando de que es un accidente de trabajo. En este caso, sería un accidente común. Primero, obviamente, irresponsabilidad del SOAT y posteriormente de la EPS, pero nada que ver con lo laboral. Ahora, ¿quién me hace el favor de leer este siguiente párrafo que acabo de señalar? También se considerará como accidente de trabajo en lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajo se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente
se produzca en cumplimiento de dicha función. Muchas gracias. Entonces, mire que es uno de los aspectos que ya habíamos tocado, ya lo habíamos trabajado cuando mirábamos los cambios de la Ley 1562. Recuerde que yo les decía que la ARL había ampliado la cobertura bastante, significativamente amplió la cobertura hacia el sindicalista. Muchas veces, como ya les había comentado, el sindicalista no está de cuerpo presente en la empresa, porque está en el ministerio llevando pruebas, solicitando información al empleado o al compañero que va a, ay chicos, ¿quién hizo eso? Brian, vení a ayudar.